al Señor. Andar conforme es digno del Señor. Qué palabras tan bonitas. Qué frases tan grandes. Y a veces las vemos tan lejanas. Y a veces las vemos tan grandes a nuestra pequeñez que nos parece imposible agradar al Señor y andar conforme la voluntad del Señor. Es un anhelo que tiene que estar en todo creyente. Agradar al Señor en todo y andar conforme a la voluntad del Señor. Amén. Aunque en momentos se nos hace, como he dicho antes, unas palabras tan grandes y con tanto peso que a veces pensamos que no podemos hacerlo. Pero el Señor nos insta a agradarle en todo y a andar conforme a su voluntad. Si no fuese posible, Dios no lo diría. Pero como Dios sabe nuestras debilidades, Amén. Él nos da las fuerzas que nosotros no tenemos. Amén. Porque el hombre no puede agradar a Dios. Así es. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, Amén. podemos agradar al Señor. Amén, amén. Es una obligación agradar al Señor por todo lo que Él ha hecho. Pero vamos aquí en Colosenses 1:9 para ponernos un poco en contexto. En la iglesia de Colosas había un hombre que se llama Éprafas que llevaba esta iglesia y tenía unos problemas y decide ir a ver a Pablo, que estaba encarcelado, y le cuenta pues todo lo bueno que estaba pasando, pero también pues lo malo, ¿no? Por el problema, lo malo no, el problema que tenían en ese momento. Pero dejando un momento los problemas de esa iglesia, que es otro tema, Éprafas le dice que los colosenses tienen una fe y un amor para con todos los santos, y Pablo, al escuchar esto, escribe en su carta que da gracias a Dios por la fe y el amor que tienen para con todos los santos. Y dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. Amén. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Pablo, el otro día me puse varios días mirando las oraciones de Pablo que hace a todas las iglesias. Y de verdad que, hermanos, que era un hombre entregado a su labor, a su propósito, y una carga inmensa por los hermanos de las iglesias. Y varias veces se repite, en otras palabras, pero se repite este espíritu de oración. Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en el griego, llenos del conocimiento de su voluntad, hace alusión a tener el conocimiento preciso de su voluntad. Entonces yo estaba meditando en esa precisión, ¿no? Y me venía a la mente
trabajos con cosas, por ejemplo, con microchips, o alguien que en unas olimpiadas tira con arco, se necesita mucha precisión para dar en el blanco. Se puede tirar el arco sin tener precisión y daremos a diana más o menos, pero nosotros queremos precisión para dar en el blanco y hacer bien lo que tenemos que hacer. Y este pensamiento es el que tenía Pablo de ser llenos, precisos en el conocimiento de su voluntad. Amén. Que estemos abarrotados de su conocimiento, del conocimiento de la voluntad de Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, toda oración tiene un propósito. Y Pablo pide esto por algo. Siguiente versículo. Para que andéis como es digno del Señor. Amén. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Vemos que Pablo ora para que tengamos un conocimiento preciso de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que, desbordados de su conocimiento, podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces Pablo les dice a la iglesia de Colosas todas estas cosas que os he dicho. Y termino ya. Les da la clave, o el camino, o la solución. No es que haya muchas soluciones, solo hay una. Y de verdad que parece que soy cansino. Bueno, más bien somos, entre comillas, pesados. Esta iglesia, en decir que la única manera de tener un preciso conocimiento de la voluntad de Dios es leyendo su palabra. Amén. Amén. Así es. Y si puedes ponerme Colosenses 3. 16. Les dice la clave de cómo ser llenos del conocimiento de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Amén. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. Pablo les estaba diciendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría Amén. y inteligencia espiritual, y les dice que solamente puede hallarse de una forma: que la palabra de Cristo more en abundancia. Amén. 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 Hace mucho tiempo, años, pero mira si nos impactó, que la seguimos recordando y la tenemos guardado en nuestro corazón. Amén. Estábamos en una iglesia y un hermano nos estaba enseñando este versículo y quiso dar una ilustración, que es que la palabra de Cristo more en abundancia. Amén. Entonces sacó un tupper con 2 rebanadas de pan Bimbo Manjar. Amén. y un vaso de agua. Cogió el agua, la tiró sobre una rebanada de pan Bimbo y nos dijo: ¿cómo está esta rebanada de pan Bimbo que está empapada en agua? ¿Y cómo está esta rebanada que está seca? Entonces, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, es como esa rebanada de pan llena, empapada del agua. Amén. Amén.
Y si nosotros no estamos llenos de la palabra en abundancia, nosotros estaremos como esa rebanada de pan, secos. Entonces, si estamos húmedos, si estamos moldeables, seremos moldeados conforme al conocimiento del Señor. Y si estamos secos, si tú quieres moldear algo seco, se parte y se va. Amén. Si en cambio, si está lleno de agua, está abundantemente con agua, es muy fácil moldear y dar la forma que queremos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, para terminar, pon 2 de Timoteo. ¿Cuál? 3. 3 y 10. Perdón, No, has puesto primero. Perdón. Amén. Perdón, es que... Toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo quiero hoy hacer hincapié y guardar en nuestro corazón esto. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, amén. Entonces, ¿cuál es Amén. la clave de este pensamiento? Que la voluntad de Dios es que le agrademos en todo. Amén. Muy bueno. No siempre nuestra experiencia nos lo dice a nosotros, agradaremos a Dios en todo. Pero tenemos una vía, es la única vía. ¿Han escuchado el dicho, todos los caminos llevan a Roma? Pues eso no sirve para la evangelio. Solo hay un camino. Amén. Para conocer Amén. la voluntad de Dios. Amén. Y es la escritura. Amén. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra es útil para enseñar, para corregir. Es nuestra guía, nuestra linterna, nuestra luz, Amén. nuestra señal. Amén. Así es. Así que vamos a quedarnos con Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. Hasta aquí el consejo de ánimo que mi mujer, cada vez que hablo con ella, me dice, ¿y siempre es la palabra? Digo, que es que no hay otra forma. La palabra nos lleva a orar. Orar nos lleva a la palabra. La palabra nos lleva a orar con entendimiento. La palabra nos lleva a hacer... Es como la palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer y la oración nos da el poder para hacerlo. Y todo, aunque sea pesado en alguna manera, todo viene de leer su palabra. Amén. Porque si no fuera tan importante, hermanos, durante toda la historia han sido quemados, han sido maltratados, han sido perseguidos, han querido destruir, han querido quemar, han querido borrar la Biblia. No han podido, porque es la única vía, porque en su palabra dice que Dios agradó que los creyentes fueran salvos por la predicación del Evangelio. Y es esto, la palabra de Cristo more en abundancia. Y haciendo esto,
tenemos ¿cómo decirlo? Porque saber la palabra no es garantía que hablaremos de Dios, pero sabemos el camino, las instrucciones. Porque se puede saber mucho ser un teólogo de primera y no andar conforme a la palabra. Pero eso es hacer un mal uso de la palabra. Pero vuelvo a repetir y que se quede en nuestra mente. Solamente tenemos una vía para entender el conocimiento del Señor Amén. y de su voluntad y tener un preciso conocimiento. Es que la palabra more en abundancia